aparato de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras. Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras. Gracias, muy buenos días, abrazos a la distancia y gracias a Dios y a la vida por encontrarnos aquí un jueves más en su programa Cuentas Claras. Hoy, el último mes de agosto y con la esperanza que septiembre nos traiga para todos salud y trabajo y que todos podamos llevar el plato de comida a la mesa. Reiterarles que Cuentas Claras es un programa de responsabilidad social empresarial de la empresa líder en el mercado GTI Factura Electrónica. Además, ofrece un servicio 24/7, por eso usted puede llamar con toda confianza al 2105-4400. Le repito, 2105-4400. Y junto a nosotros también celebrar que estamos conmemorando nuestro 20 aniversario. Junto a mis compañeros en cabina, Daniel Calvo y Alberto Zamora, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida, recordándoles que Cuentas Claras es un programa hecho por y para usted. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Sí, también recuerde que mañana a las 3 de la madrugada puede escuchar el programa Cuentas Claras, la repetición, y puede seguirnos por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia, así como por el Face GTI Factura Electrónica y Noticias Colombia. Nuestro tema de hoy, con la inteligencia artificial han surgido una serie de definiciones en donde la mayoría coincide que está relacionada con la tarea similar de usar computadoras para entender la inteligencia humana. Ante todas las dudas y lo importante sobre el tema, hoy don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con el señor Eduardo Castro, experto en tecnología, sobre inteligencia artificial, su impacto en los emprendedores y en las pymes. Prepárese y tome nota, porque a nuestros invitados los puede localizar por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Y los expertos le responden sus dudas en vivo, en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Pero antes de desarrollar nuestro tema de inteligencia artificial, vamos a conversar con don Alejandro Montalvo, porque mañana inauguramos el Mes de la Patria, una tradición que tiene GTI que hace honor a la democracia. Don Alejandro, quizá contarles a nuestros oyentes y a quienes nos siguen en redes qué va a pasar mañana, 1 de septiembre, como todos los años, donde rendimos este año homenaje a esos trabajadores independientes. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes y a don Eduardo Castro, que es amigo de la empresa, consultor, colaborador de GTI desde hace muchos años. Él es experto en tecnología de una empresa que se llama Links & People, que es proveedora de GTI desde hace muchísimo tiempo, y hoy vamos a tener el gusto de hablar con él de este tema. Mañana vamos a inaugurar el Mes de la Patria y, como es nuestra costumbre, vamos a adornar con 150 o 200 banderas toda la calle que cubre GTI, ya como es la tradición desde que venimos desde el tiempo de pandemia haciéndolo, y que nos da gusto decir que aquí en José María Celedón ya hay varias calles que nos han emulado y ya están imitando, y creo que ojalá que este año pues también logremos tener un barrio muy lleno de banderas y lleno de cosas bonitas. Y evidentemente este año vamos a rendir homenaje a los emprendedores que hacen patria y que hacen más libre el país. Pero vamos a entrar en tema, porque este tema se la sabe. Alejandro, nada más decirle a la gente que va a haber comida, tamalitos y todo eso. Vamos a tener tamalitos, sí. Y pueden llegar todos los de todo el país, ¿verdad? También, don Alejandro. Así es la cosa. Siempre hacemos toda una fiesta aquí con todos los vecinos.
y vamos a entrar en el tema. Eduardo, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Cómo se podríamos definirlo? Bueno, primero que todo, don Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con todos, acá para poder compartir. En este momento nosotros todos oímos sobre inteligencia artificial, pero para una definición bastante sencilla es que la inteligencia artificial se encarga de, mediante algún mecanismo interno informático, crear máquinas que sean capaces de aprender y razonar por sí mismas, de forma tal que yo pueda utilizar la inteligencia artificial para resolver diferentes tareas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es tratar de hacer ya sistemas que sean inteligentes, que no es que ya una persona puso una regla ahí fija de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que aplique un botón y haga algo, sino que dependiendo de la interacción que tiene con las personas, con los sistemas y con los datos, la inteligencia artificial aprenda y que pueda ayudarme a tomar decisiones. Ese es uno de los casos importantes, o que me ayude a automatizar procesos que son muy rutinarios. Entonces, hay procesos en las empresas que muchas veces son rutinarios. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial? Aprender a atender esos procesos. Eduardo, pero esto viene funcionando desde hace mucho tiempo. Yo siento que la verdad es que venimos haciendo esto, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero alguien me pregunta, mira, ¿cuánto costaría un viaje a México? Yo entro y me comienzo a cotizar en cualquiera de estas empresas, ¿cuánto costará un viaje a México? ¿Cuándo te quieres ir? ¿Cuándo regresas? Bueno, cuesta tanta cantidad. Y minutos después me comienzan a llegar ofertas de hoteles, ofertas de excursiones, ofertas de nuevos traslados. Eso se viene usando desde hace algún tiempo, o estoy equivocado. Eso hay algo de inteligencia artificial ahí. Claro, claro. Vea, tenemos empresas globales que fueron las disruptoras y las que empezaron a utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, la primera, y es el ejemplo que yo he utilizado y lo utilizo desde hace más de 10 años, porque como dice usted, esto no es nuevo. Sí. Amazon es de las primeras empresas que dijo, voy a construir una colección de datos tan grande, centralizada, y sobre esas, y lo voy a poner a disposición, ¿cierto? Usted viene y compra en Amazon. ¿Qué es lo que va a pasar a Amazon? Amazon, cada vez que usted está navegando en el sitio web buscando un artículo, digamos, quiero comprar un monitor, quiero comprar una notebook, y usted navega, Amazon va viendo qué es lo que está navegando usted. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a analizar con una inteligencia artificial cuáles son sus gustos y preferencias, con base en el historial de compras pasadas, también con historial de personas que tienen un perfil parecido al suyo, porque cuando ustedes se registran en la página, usted dice, soy de este país, esta es mi edad, este es mi sexo, etcétera. Entonces, Amazon utiliza todo eso para empezar a darle recomendaciones. Entonces, de las primeras inicios de inteligencia artificial fue utilizar una inteligencia artificial que revisa todos los compradores de Amazon, analiza cuál es su patrón de comportamiento y gustos, y ahora sí, por ejemplo, no sé si usted le ha pasado, entra a Amazon, busca algo y de repente, a los 2 días, a la hora, casi le dice, ah, mira, encontramos una oferta de lo que anda buscando usted. O tenemos esta opción, usted buscó una computadora de esta marca, pero le ofrezco esta otra. Y eso no es que una persona lo está haciendo, es una inteligencia artificial. Eduardo, la aplicabilidad que tiene esto es interminable, ¿no? Se me ocurre en estos momentos la situación que se da en la salud de Costa Rica, que hay muchas personas que son diabéticas, hay muchas personas que tienen alguna característica, y eso se puede ir aprendiendo en el tiempo, y una máquina te puede decir, cuando usted llega a cierta edad, mejor hagas exámenes cada cierto tiempo, que usted tiene todas las características que tiene la población costarricense para llegar a ser diabético. Correcto. Esa es una de las aplicaciones. En el campo médico, la inteligencia artificial es una de las eh, precursoras. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que nos permiten poder hacer detección temprana de cáncer. Hay inteligencias artificiales que nos permiten poder hacer un diagnóstico de retinopatía. Por ejemplo, usted sabe que obtener el recurso experto es bastante complicado, ¿verdad? Y cuando Claro. tienen una población muy grande, tener expertos evaluando caso a caso es muy complicado, o sea, se ocupan muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza una inteligencia artificial que aprende de el conocimiento experto y hace un primer diagnóstico, un primer alerta, no diagnóstico, una primera alerta
de donde yo podría tener, por ejemplo, una población que es atendida, digamos, en una población de Costa Rica, en un área de salud, que tenemos 30,000 personas en un área de salud, nosotros podemos utilizar una inteligencia artificial que me logre identificar propensiones a desarrollar algún padecimiento, por ejemplo, el de diabetes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le doy esa alerta temprana, ya cuando una persona está atendida, los médicos lo ven y le dice, mira, se enciende aquí una banderita que usted tiene una propensión a desarrollo de diabetes. Entonces, eso lo que nos ayuda es a mantener una población todavía mucho más sana y que no lleguen a hacer el desarrollo de la enfermedad. Y eso se puede aplicar para diferentes padecimientos. Como todo en la vida, hay muchas aplicaciones, pero ha habido una también que se ha estado utilizando, que últimamente no es que se haya utilizando, sino que se ha estado promoviendo el que no se debería utilizar. Es el hecho de que me ponen una tarea y necesito escribir un documento, no sé, de cualquier tema, le digo a un robot de inteligencia artificial que necesito hacer un documento, él recolecta información y hace, es así lo que pasa, o incluso un periodista necesita poner una noticia, dice, quiero una noticia de tal cosa, y le sugiere incluso hasta una redacción posible de la nota que tienen que hacer. Sí, eso es otro tipo de inteligencia artificial que está muy en boga en estos momentos, son las inteligencias artificiales de procesamiento de lenguaje natural, son LLMs. Y tenemos varias. Una de las más famosas, que supongo que todas las tienen que haber oído, es ChatGPT, ¿verdad? Y el otro que se llama Google Bard. Entonces, esas inteligencias artificiales lo que hacen es que tienen una serie de base de datos muy grande y uno le puede hacer preguntas. Y ellos me contestan de una forma muy natural. Son inteligencias de que me sugieren textos. Acá tenemos un pequeño detalle porque muchas veces las personas, si le asignan una tarea, como usted dice, podrían utilizarla para que yo diga, déme el resumen del Quijote, que es el ejemplo que utilizan, o déme el resumen de este tema. Quiero que desarrolle un ensayo sobre la independencia de Costa Rica en el contexto de 1800 y pico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El AI le puede generar ese texto. Entonces, si usted como persona, periodista o alumno, solo hace eso, en realidad no está aprendiendo, porque alguien le está haciendo la tarea. Entonces, ¿qué es lo que se está sugiriendo ahora en la mayoría de las universidades, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo? Es utilice esa herramienta como un complemento. ¿Por qué? Porque lo que me puede dar el ChatGPT es una referencia. Incluso yo le puedo preguntar, usted me está sugiriendo esta historia de Costa Rica sobre la independencia, deme las fuentes. Entonces se le da las fuentes. Entonces, yo con eso ya puedo desarrollar mi propia interpretación, que es importante, es utilizarlas como un apoyo, no para un reemplazo, ¿verdad? Porque si no estaríamos haciendo plagio, ¿cierto? Que incluso ya hay otras inteligencias artificiales que verifican si usted está plagiando un trabajo que fue hecho por otra inteligencia artificial. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar y vamos a hablar de algunos temas, no solo que nos están preguntando a través de las redes, sino también vamos a hablar de la legislación, que esto debe tener la preocupación que se ha hecho a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel europeo, a nivel norteamericano, incluso en Costa Rica, de si debemos o no debemos legislar sobre el tema. Vamos a un corte comercial y regresamos con Eduardo Castro, experto en el tema de inteligencia artificial y de seguridad e informática, que hoy nos está acompañando amablemente y que estamos hablando de este tema, y también vamos a hablar de las pymes. ¿Servirá esto para la panadería de la esquina o para la taquería o para el restaurante? Vamos a hablar de este tema también, para que se queden con nosotros. Vamos al corte y regresamos. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia.
Muchas gracias por continuar en su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI, y hoy con Eduardo Castro, experto en el tema de inteligencia artificial. Y Eduardo, la pregunta que todos nos hacemos, Josué Barbosa nos la hace de inmediato, dice, ¿puede sustituir la inteligencia artificial acciones del hombre en un trabajo? No sustituir, sino complementar. Eso es importante. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que viene de la inteligencia artificial es hacerlos más eficientes. Por ejemplo, si hablamos de casos específicos, ahora en el área de creativa o de generación de documentos, por ejemplo, poniendo un nombre específico, en Microsoft, dentro de Office 365, ya va a venir incluido inteligencia artificial. ¿Y qué va a hacer esa inteligencia artificial? Me va a ayudar a darle formato a los documentos, me va a ayudar a darle formato a las presentaciones, me va a sugerir un contenido, pero ¿qué fue lo que hizo eso? Lo que hizo fue ayudarme y acelerar el proceso que yo tenía anteriormente. Por ejemplo, si yo también tengo un flujo de trabajo, de aprobaciones, entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Me puede ayudar a precalificar todos esos flujos. Y ya una persona humana ya hace la validación, pero no sustitución, no, complemento sí. Antes de hablar del tema de legislación, Saúl Vargas de Grecia dice que tiene una granja y un vivero. ¿Le puede impactar, le puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar su... Claro, Sí, existe, claro, digamos, toda una serie de beneficios que puede tener la inteligencia artificial en el área de la agricultura. claro. Por ejemplo, yo puedo utilizando sensores que no son caros, son unos sensores, yo puedo determinar el nivel de humedad, el nivel de acidez del suelo, hacer correlaciones con el nivel de lluvia. Entonces me puedo hacer recomendaciones de optimización del riego, por ejemplo, o pues, me puede ayudar a hacer optimizaciones de si yo tengo un vivero, de la temperatura que tiene que tener, si tengo un sistema de aspersión, cómo es, y que ya la inteligencia artificial aprenda y que se encargue de mejorarme esas tareas que usualmente llevarían bastante tiempo. Eduardo, aquí hay una situación importante y la voy a relacionar con factura electrónica. Con la disculpa, ustedes saben que nosotros trabajamos el tema de factura electrónica, es uno de las áreas de negocio, y es el hecho de que nosotros hemos insistido, y siempre pongo el ejemplo de los dentistas, disculpándome con ellos, de los odontólogos, siempre hemos insistido que hagan facturas con el detalle correspondiente. Saber que Eduardo nos visitó y que le hicimos una limpieza, que le trabajamos una carie, que hicimos X cosas. ¿Por qué? Porque así vamos sabiendo, vamos logrando recolectar información del trabajo que haga. No decirle voy a facturar y voy a facturarle a Eduardo que vino a visitarlo, que le cobré 150,000 colones sin saber qué trabajo fue el que hice. Porque es basado en esa información en que se puede generar proyecciones y aprendizaje de la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Sigamos el ejemplo del caso de odontología. Sí, ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial va a aprender del texto o el contenido que uno le ponga. Entonces, si yo soy un odontólogo o una odontóloga y a todo le pongo servicio de odontología, ¿qué aprendió la inteligencia artificial? que hace servicio de ¿Qué ontología. hace servicio de odontología? Pero si yo le pongo a cada factura el detalle y además le pongo el detalle, le hice una calza, le hice una corrección de la mordida, le hice un trabajo en la encía, ocupa algo de ortodoncia, ocupa todo el detalle, digamos, del trabajo. Y si yo logro asociar esa factura con el expediente de la persona, pero sin llegar a ver los datos identificables de la persona, ¿verdad? Eso es súper importante. Sin llegar a ver el nombre, ni la cédula, ni nada. Son datos generales sobre la persona. Sí. Entonces, yo después podría decirle a ese sistema de odontología o al sistema que utiliza la odontóloga, bueno, dígame cuáles son las consultas más frecuentes que yo tengo, cuáles son mis clientes Claro, más comunes, claro. cuáles son los padecimientos de odontología que yo más atiendo y en cuáles me debería enfocar. Entonces, la inteligencia artificial, como tiene toda esa información, puede decir, mira, usted parece que es especialista en tratamientos de ortodoncia para personas que viven en Cartago, que tienen esta edad y usualmente estas profesiones. Entonces, ¿qué información le sirve a esto? Bueno, si este es mi enfoque, yo puedo ampliarme
a otros sectores o generar campañas para ese sector, porque parece que ese es mi nicho de mercado. Vamos a caer en un tema interesante que me quería tocar, que es la parte de la legislación, porque Paulina Martínez, estudiante del TEC, dice, debe prepararse el país para estos retos tecnológicos. Claro que sí, se debe preparar, pero ¿por qué están tan preocupados a nivel mundial en tratar de legislar ese tipo de cosas? Ok, lo que pasa acá es de la parte de inteligencia artificial está la parte de la legislación que se llama el uso adecuado de la inteligencia artificial y también está la parte ética del uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, veamos aquí algunos ejemplos donde volvamos al caso de una aseguradora. Veamos un caso de una aseguradora. Una aseguradora podría utilizar la información que uno llena en los formularios de que yo voy a adquirir un seguro para perfilar a una persona, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo podría tener la inteligencia artificial donde envío toda la información. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que asegurarme que la inteligencia artificial sea justa. ¿Qué significa que sea justa? De forma tal de que si me va a dar una recomendación de prima, ¿verdad? Me va a dar una recomendación de prima de seguro que yo voy a tener con base en mi perfil, que esa definición de la prima no sea por mi raza. Por ejemplo, si usted es latino, entonces que diga, no, los latinos le voy a poner una tarifa distinta por ser latino. Eso no es correcto. Entonces, ese es un aspecto que no debería considerar porque es el aspecto médico, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, esa es la ética que uno tiene que tener a la hora de generarlo. Y ya hay varias empresas que están tomándose en cuenta a la hora de hacer los desarrollos de inteligencia artificial. Por ejemplo, otra vez volviendo al caso de Microsoft, cuando se va a poner a disposición del público una inteligencia artificial, se tiene que asegurar que esa inteligencia artificial no sea sesgada ni por sexo, ni por país, ni por recursos económicos, ni por nada de la raza, ni nada. Que sea una inteligencia artificial que sea neutral. Y aquí también hay que tomar en cuenta que no puede, si bien es cierto, debería existir una legislación y un ordenamiento jurídico, tampoco no debe ser tanto así que nos limite a los empresarios a poder desarrollar y utilizar la inteligencia como tal. Porque si lo hace Costa Rica y no lo hacen otros países, la gente se va a ir a otros países a hacer desarrollo de inteligencia artificial. Eso es lógico. Entonces, no podemos nosotros cercenarnos en ese tipo de desarrollo. Eduardo, la verdad es que esto es muy, muy interesante. Es una cosa que yo creo que necesitamos. ¿Dónde podemos aprender de inteligencia artificial? ¿Dónde se podría? ¿Hay congresos? ¿Hay cursos? ¿Hay capacitación? Hay diferentes congresos, digamos, sobre inteligencia artificial. La mayoría en este momento son gratuitos. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los recursos que a mí me gusta mucho y que es gratuito, digamos, la mayoría de los cursos es Coursera o coursera.org. Uh-huh. Como su nombre lo dice, es completamente neutral. Ahí van a encontrar diferentes vendedores. Cuando digo vendedores, van a encontrar información sobre IBM, sobre Microsoft, sobre Oracle, etc. Entonces van a poder obtener información que sea neutral y que no sea sesgada a un proveedor en particular. Que es importante que cuando está iniciando, primero vea toda la teoría genérica y ya después, si le gusta un vendedor o un proveedor de tecnología, se va con ese proveedor. ¿Dónde te pueden encontrar, Eduardo? ¿En Leisure People? Porque hay gente que está preguntando, hey, deme el número, me interesa. Puede ser que encontremos algún tipo de negocio, alguna. Sí. Me pueden buscar ya sea en eduardocastro.net. EduardoCastro.net, él tiene una página. De contacto, Sí. ¿verdad? También si quieren obtener mayor información sobre inteligencia artificial y obtener contenido gratuito, pueden entrar a YouTube y buscan Eduardo Castro M. Y ahí van a encontrar toda una serie de videos que están gratuitos, donde van a ver desde la parte teórica de inteligencia artificial y machine learning y ciencia de datos, hasta ejemplos de implementación ya tecnológicos. Ya directamente con este proveedor lo hicimos y así es como funciona. Puede, por último, ya una última pregunta para hacerlo más democrático. ¿Puede el de la panadería de la esquina utilizar la inteligencia artificial? Sí, porque digamos, la inteligencia artificial lo que puede hacer es analizar las campañas, Claro. ¿verdad? Analizar el comportamiento de los clientes, analizar los productos, las categorías, qué es lo que estoy vendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo podría tener
Veamos el caso aquí de GTI. GTI podría venir y agregarle un aspecto de inteligencia artificial al sistema de facturación, donde le haga recomendaciones a las personas que están utilizando su sistema. Claro. Estos son sus productos más vendidos, estas son las horas donde más le compran, esto es el perfil de consumidor. Pero la lucha es de nunca acabar. Primero hay que luchar porque facturen y segundo porque facturen con el detalle correspondiente. Con el detalle correspondiente. Es importantísimo. Esto es un mensaje para los clientes de GTI, para los no clientes de GTI que utilizan otro tipo de producto de facturación. Tiene que ser con detalle. La factura tiene que ir con detalle porque es lo que nos da, lo que nos puede alimentar una relación o un proceso de proyección y utilización de la inteligencia artificial para modelar mi negocio, para mejorar mi negocio y para ser mucho más eficiente. Eduardo, no me queda nada más que agradecerte. Hoy tuvimos un invitado de lujo en el tema de inteligencia artificial. Te agradezco mucho. Desde hace muchos días queríamos desarrollar este tema y desarrollar este tema con vos. Muchas gracias, te agradezco muchísimo y gracias para que te despidas. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que esa información ha sido de interés y, como dije, empiecen a utilizar la inteligencia artificial porque hay muchos recursos gratuitos que están a disposición. EduardoCastro.net. Sí. Eduardo Castro N en Google. O también a eduardo.castro@linchpinpeople.com. Ahí me pueden. Eso está más difícil, pero bueno, es que es más difícil. EduardoCastro.net. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y esperamos que tengan un mes de la patria muy lleno de buenas cosas y a los emprendedores que hacen patria en este país, pues un caluroso abrazo. Y a los vecinos de José María Celedón, mañana les vamos a adornar esta calle bien linda, va a quedar como queda todos los años y sobresale sobre todo el barrio. Esto es parte de nuestra responsabilidad social y de devolución a este barrio que tanto nos ha acogido y que con tan buenas vibras nos tiene por aquí haciendo crecer. Muchas gracias, una felicitación a Eduardo y un agradecimiento especial y una bendición para todos los compañeros del INSEP. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego y nos vemos día de noche. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas claras. Cuentas claras.